Llevamos años contando historias, contando cuentos a los niños antes de dormir, contando sobre literatura, pero hemos olvidado hablar sobre esta misma comunicación que nos permite contar. La comunicación humana comenzó en el momento en que nuestros ancestros, en su lucha por la supervivencia, se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos, emociones y entre otras cosas. El gran primer salto de la evolución de la comunicación humana se produjo gracias a las diversas formas de utilización de señales no verbales, que permitieron y permiten al ser humano comprender las intenciones del otro. Estas formas de comunicación pueden revelar sabidurías tradicionales, actitudes de cada pueblo o comunidad, ayudándolas a adaptar sus opiniones, adquirir nuevos conocimientos, aptitudes y difundir nuevos mensajes sociales a un público más grande y diverso. Quiero comentarles sobre la comunicación en base a las historias de mi abuelo, que me conversaba sobre cómo ellos se comunicaban. En primer lugar, para comunicarse era oral. Eso es lo que me comentaba, porque él viajaba en burros para el mercado, productos, y entonces la comunicación lo mandaban a decir a ellos para que los comunicaran a los familiares, a los amigos que se encontraban en otras partes. Siempre decían a dónde van a viajar. Por lo que yo sé, viajaban a Quevedo, a Quito, en burros con diferentes alimentación, eh, que productos que se cultivaban acá en la parte central, aquí en la provincia del Cotopaxi. Entonces se trasladaban, como digo, a Quevedo, que era la principal transporte, y también a Quito se llevaban el negocio. La comunicación, comunicarnos entre vecinos, entre conocidos, comunicar para conversar y enterarse de las cosas. Una conversación, una charla, una anécdota, una entrevista son mensajes que transmiten información en la cotidianidad y se constituyen como un elemento fundamental dentro de las comunidades. La resolución de diferentes problemas, situaciones que se daban en el barrio, se lo hacían mediante convocatoria a una reunión en una asamblea en la cual trataban los diferentes problemas y los resolvían. Para esto lo hacían boca a boca y después repicaban las campanas o también tocaban un churo. Yendo más allá de la comunicación cara a cara, dejando atrás los límites de la distancia y el tiempo, hay un sinnúmero de instrumentos que significaron el primer paso para emitir un mensaje que pueda ser captado por varias personas. Para asistir a las diferentes mingas que convocaba la comunidad, se utilizaba un instrumento que era un churo, traída de las costas, y este instrumento lo tocaban una hora antes, y al momento que ya se comenzaban a trasladar la gente al sitio de reunión donde se iba a empezar esta minga. También llevaban los llamados cucayos, porque en la hora del almuerzo todos ponían en una sola todo lo que llevaban los alimentos y se servían todos los ciudadanos. Para recibir los mensajes también se utilizaba el telégrafo. Este medio de comunicación fue importante en esas épocas, ya que eh, este telégrafo tenía sus oficinas, pero tenían que ir a preguntar, y mediante la comunicación verbal llegaba ese mensaje a las demás personas. Las noticias que nosotros nos informábamos mediante el comercio, este lo traía mi abuelo, que viajaba a Conocoto todas las semanas. Como él era peluquero, él viajaba allá y traía el periódico, ahí nos enterábamos de las noticias. Además de eso, también traían revistas como de la de Calimán, que nos enterábamos de las diferentes cosas, ya que él tenía una peluquería y él tenía todos los días que tenía que comprar el periódico para la atención al público. A continuación, observaremos una planta, conocida como la flor munch, la cual fue muy utilizada en aquellos tiempos para ver la hora, y que hoy por hoy, en la actualidad, se encuentra en el total olvido.
Mi abuelita me sabía contar que cuando ella era joven no tenía a su disposición un reloj en el cual poder ver la hora, pues vivía como en un tipo de colina. Y entonces, al no tener un reloj, tenía que aprender desde pequeña y desarrollar una capacidad para poder entender lo que la naturaleza a través de sus plantas les decía. Porque cuando salían en la madrugada a las fincas a dar comida al ganado, tenía que saber la hora en la que debía volver a la casa para preparar el almuerzo y luego otra vez regresar con el almuerzo para su acompañante que está en la finca. Y aquí hay una planta que les ayudaba, su nombre es Munchi. Esta planta abre su flor desde las 10 de la mañana y hasta las 12 está completamente abierta. Entonces ella me dijo que esto era bueno porque ella ya podía saber a qué hora debía ir a casa y volver. Y esta no es la única planta, también hay otra que se llama albayalda. Esta en cambio es nocturna. Esta empieza a abrir desde las 4 de la tarde y permanece así abierta durante un periodo en la noche. Y son de estas formas que ella podía ayudarse con esto y ver la hora. Inclusive la albayalda se sembraba intencionalmente. Y ella me decía que una vez cuando era pequeña no sabía sobre esta planta y su papá tenía sembrada en la puerta de su casa. Y ella, como era pequeña, entonces sacaba las hojitas de esta planta y las flores. Y entonces su papá la regañó porque esto era muy importante para ellos. Podían saber la hora mediante esta planta. Entonces eso me decía que era muy importante y ahora no muchos conocen sobre esto ni pueden al verla saber lo que significa. Ligado con esto el hecho de que tampoco se puede encontrar muy fácilmente estas plantas porque ya no las hay. Las había en el campo hace mucho tiempo, pero ahora son muy pocas las que podemos encontrar. Entonces eso me decía que es muy importante, pero ahora al menos me dijo que los jóvenes como nosotros no sabríamos entender qué es y solo lo veríamos como, no sé, tal vez un monte que está por ahí. Las religiones constituyen una de las manifestaciones culturales más preciadas de la humanidad y una fuente de sabiduría, que a lo largo de la historia muchos de sus elementos religiosos y sociales se han incorporado al entorno de los pueblos, en donde una determinada religión se practica. Para esta época, las hijas de María fueron un pilar importante para la manifestación de Don Bosco en la voluntad de Dios en presencia de la Iglesia. ¿Qué se celebraba en el mes de mayo? En el mes de mayo se celebraba el mes de María. El mes de María. ¿Y quiénes eran las hijas de María? Las hijas de María eran unas señoras y unas señoritas que eran personas especiales que hacían las reuniones para salir a la procesión. Nos íbamos a la procesión un poco lejos y teníamos que descansar en las casas donde estaba arreglado para ya pues. El juego del hueso, o guairo, es uno de los juegos tradicionales que se practican hasta la actualidad en el barrio de Pupaná Norte del cantón Saquicilí. Los velorios en esta época siempre asistían a los mismos, todos los vecinos y vecinas de negro, totalmente de negro, con sombreros de paño, se acercaban al domicilio del doliente. Una vez que se encontraban allí, también se dedicaban, para pasar toda la noche, se dedicaban a varios juegos, como era el juego de baraja, y otro juego que se realizaba era el juego del guairo. El guairo era un hueso, una parte del esqueleto, el fémur, que se parecía a un dado. Y el juego era lo mismo que un dado, se iba lanzando, ¿sí? Pero había dos equipos. Estos dos equipos se conformaban de las personas que quisieran, para lo cual utilizaban 10 maíces para ir pasando de persona en persona hasta llegar nuevamente al centro de la cancha, como se llamaba así. El momento que llegaban al centro de la cancha era el equipo que ganaba, pero también había otra cosa, que mientras lanzaban el hueso, uno de los participantes podía hacerlo parar, y el momento que paraba el hueso,
se ganaba, se terminaba el juego y era el equipo ganador. Este equipo ganador cobraba al equipo perdedor una cantidad de dinero, y este dinero era entregado al doliente, y el doliente a cambio de eso entregaba una botella de puro y una cajetilla de cigarrillos. En Quito existía un papel llamado esquelas, hojas que venían plasmadas con dibujos o decoraciones, que eran usados para enviar mensajes a las parejas. El tipo de mensajes enviados en estos papeles eran únicamente románticos. Este era un medio con el que muchos jóvenes, personas de toda edad, expresaban sus sentimientos a la otra parte. Y estas esquelas, una vez escritas, eran entregadas a su destinatario por la misma persona que lo escribió, lo que se consideraba bueno, ya que era su oportunidad para poder ver a su pretendiente. Aunque al momento de entregar la esquela no entablaban una conversación, esto ocurría después de que la persona leyera el escrito. Amigos, las chicas. En el colegio lo más importante fue la máquina de escribir. Con esta máquina de escribir víamos la asignatura que se nos denominaba taquigrafía, con la que podíamos coger datos y también realizar todas las tareas, e incluso yo realicé mi tesis de grado del colegio en la máquina de escribir, que tenía que poner copia para poder sacar la copia de la misma. La música fue de gran importancia en esa época, pues además de ser utilizada para prácticas religiosas y espirituales, también sirve como una forma de entretenimiento, dando forma a la identidad cultural de sus integrantes. Antes en el sector no había energía eléctrica, y como se conocía a nivel nacional no existía energía eléctrica, en las grandes ciudades era muy poca. Entonces en los sectores rurales como el mío no había electricidad y nosotros teníamos una radio que era a base de pilas. Las pilas eran Eveready, que se compraba para las mismas. E incluso con esta radio, según conversó mi abuelo, porque yo conocí esa radio, mi abuelo fue el primero que compró aquí en el sector, y venían los vecinos a alquilar para bailar en el onomástico que ellos tenían. Aquí en el barrio eran las festividades de la Santísima Cruz, y también habían en la parroquia las festividades de San Juan. En estas festividades se utilizaban la banda de pueblo. Esa era la música que se utilizaba siempre, la banda de pueblo, que estaba conformada por trompetistas, el bombo, tambores, y estos hacían bailar a la diferente gente. También habían diferentes payasos, corridas de toros. Todo esto hacían en estas fiestas un aspecto bien colorido. A través del tiempo hemos visto cómo los medios de comunicación han ido evolucionando, al igual que nos daremos cuenta que los niños tienen una imaginación extraordinaria. ¿Cómo consideras que va a evolucionar la comunicación? Yo considero que la comunicación va a mejorar, en que las personas ahora se van a poder ver como teletransportándose o algo así, cuando sea más a futuro y creen unas máquinas así o en hologramas.